Bueno, iglesia, ya, ahora sí solucionado el problema técnico. Qué gusto verlos nuevamente. Qué honor estar nuevamente aquí para predicar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra... Uy, pero ¿por qué tan lejos? Cerquen un poquito más, mire, tenemos más espacio. Hoy el distanciamiento está muy duro. Eso, acérquense un poquito más. Ella contenta por acercarse, sí. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 2. Hoy entramos al segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo. Y es bien interesante porque hemos visto un desarrollo de todo índole hacia Timoteo. Vemos que Pablo, capítulo tras capítulo de la primera carta, está animándolo, está dándole ese ánimo, esa fuerza a Timoteo, le está mandando a que guarde. En el capítulo 1 vimos una exhortación fuerte, aunque son capítulos de ánimo, también lo exhorta como hijo amado y le dice: mire Timoteo, es que tú no tienes espíritu de cobardía, o sea, usted no es para que quede callado, para que tenga miedo, no se avergüence del evangelio, Timoteo, no tenga miedo de morir, si es morir, la voluntad de Dios es que usted muera por su causa, hágalo contento, pero no se quede callado, porque lo que está haciendo es matarse a sí mismo y matando ¿a quién? A los demás. No se avergüence del evangelio ni de mí, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Y entramos en este segundo capítulo, que es aún más rico. Y este segundo capítulo no lo vamos a desarrollar todo hoy. O pues sí, no alcanzamos. Vamos a dividirlo en 3 secciones este capítulo. Hoy vamos a ver solo la primera parte. Y vamos a abrir nuestras Biblias, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Del 1 al 7. 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acompáñame una vez más en una pequeña oración para iniciar. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti y me presento, Señor, especialmente delante tuyo para que seas tú usándome como instrumento tuyo, Señor, instrumento, utensilio de honra, para que sea exponiendo fielmente tu palabra, fielmente tu verdad, Señor, a tu pueblo, para que seamos, Señor, todos edificados en la roca que eres tú, Señor. Guárdanos, cuídenos, Señor, y permite, Señor, que no nos apartemos de tu verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la predicación de hoy se llama de la siguiente manera: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Bien, y iniciamos. 2 Timoteo, capítulo 2. Lo interesante es que acabamos de terminar el capítulo 1. Bueno, hace 3 domingos atrás terminamos el capítulo 1. Y todo el capítulo 1 hay una sola ordenanza en todo el capítulo 1. Una sola. Y podríamos resumir todo el capítulo 1 en una sola palabra. ¿Sabe cuál es? Guarda. Ya. Todo el capítulo 1, desde el saludo hasta la oración final que el apóstol Pablo hace por Onesíforo, todo se resume en una sola palabra: guarda.
Vemos que una y otra vez, durante todo el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, guarda, conserva, y todo el tiempo. No te avergüences, ¿bien? Ahora que entramos al capítulo 2, también todo el capítulo 2, por si lo quieren anotar, los que están anotando, lo podemos resumir en una sola palabra. Y si quisiéramos acabar con la predicación con esta sola palabra, la pudiéramos hacer. Pero vamos a explicar versículo tras versículo. Pero en la palabra en la cual se puede resumir todo el capítulo 2 es en esta. Esfuérzate. O haga. Esfuérzate o haga. La primera es guarda, en la segunda es haga, lo manda a hacer. Ya teniendo el conocimiento de qué era lo que tenía que hacer, ahora ¿qué tiene que hacer? Pues hacerlo, ¿cierto? Hacerlo. Y viene ya la introducción o el inicio del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, bien, cuando hablamos de, o cuando el apóstol Pablo entra con este saludo, vemos que es muy similar como inicia el capítulo 1, ¿cierto? Que dice que es a su amado hijo. Aquí vuelve y lo trata tú pues, hijo mío. No se nos debe olvidar que todas estas palabras, todos estos versículos tras versículos, estamos hablando de la fase final de la vida del apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo ya sabía que no iba a salir de ese encarcelamiento, sino que su fin iba a ser ¿qué? La muerte. Él ya era consciente. Entonces, aún así, estas últimas palabras es palabras expresadas con amor, con ese sentimiento de padre a hijo, y vemos que no cambia. Aunque en el capítulo 1 vimos que hubo regaños muy fuertes, pero su amor sigue siendo ¿qué? El mismo por su amado hijo Timoteo. Y por eso inicia, tú pues, hijo mío, ¿qué hay que hacer? Esfuérzate. Y si lo dejamos solo en esta palabra, esfuérzate, uno puede decir, oiga, el apóstol Pablo tenía como esa superación personal. Vamos, Timoteo, que tú sí puedes. Timoteo, usted eche para adelante. Timoteo, hágale, Timoteo, bien. Tú sí puedes. Y uno dice, uy, el apóstol Pablo como ánimo. Pero no es así. Porque en vez de decirle a Timoteo, por su propia fuerza, Timoteo, tú sí puedes, le dice Timoteo, tú no puedes, por tu propia fuerza. Por eso le dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. En la gracia. Y lo interesante es cómo lo acompaña ese esfuerzo. Porque acordémonos que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos hacer nada que le agrade al Señor. Así nosotros queramos, así haya ese anhelo en nosotros. Acordémonos que el mismo apóstol Pablo decía, es que el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿cómo es? Débil. Aún así nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada que agrade al Señor. Pero el apóstol Pablo una y otra vez dice, claro, ustedes tienen que esforzarse, tienen que trabajar. Y es más, él mismo dice, mire, yo he trabajado más que todos, haciendo referencia a los otros apóstoles. Y uno puede decir, hombre, pero bien osado. No, estaba diciendo la verdad. Yo he trabajado más que todo. Pero ¿qué dice? Pero no lo he hecho por mi voluntad, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y cada vez que hay el mandato de esfuerzo que nos manda a nosotros a esforzarnos, a hacer la voluntad de Dios, nos lo acompaña ¿con qué? Con esa gracia. Para que nosotros tengamos en cuenta y claro todo el tiempo que es que nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, ¿es por qué? Por la gracia de Dios. Ese es el ánimo que le da Pablo a Timoteo. Y vemos que Timoteo lo empieza a comprender muy bien. Pablo no le da otra razón, sino que le dice, mire, tienes que esforzarte. Y esa ordenanza, esfuérzate, es un sacudir a Timoteo, como que Timoteo no se deje coger la pereza. Tienes que sacudirte día a día. Pero recuerda que tú te sacudes, tú te levantas, tú predicas, tú enseñas, tú haces obra de evangelista y tienes que cumplir tu ministerio, es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí hoy es por la gra
no más. Y quiero que vayamos un momento a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Quien lo tenga, por favor, lee fuerte. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Otra versión, por favor. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar resultados de salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Gracias. Lo interesante es que la parte final del versículo 12, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si lo dejamos hasta ahí, ¿el hacer es de quién? Del hombre. Claro, y nosotros debemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Claro que sí. Pero debemos que recordar algo, que es Dios en quien nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es lo mismo que está diciéndole aquí Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Muchas personas podrían decir, pero ¿yo por qué le voy a decir? ¿Qué saco con decirle a una persona, oiga, esfuércese en la gracia de Dios si en su voluntad no está el esforzarse? ¿Cierto? Bien, muy sencillo. Porque es que si es de Dios, no depende de la voluntad de la persona, sino que es que el Espíritu Santo de Dios es el que coloca ese querer como es hacer en la persona por su buena voluntad. Por eso Pablo puede demandar esto de su amado hijo Timoteo y decirle, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y no termina ahí el versículo, sino que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Esto lo añade por dos razones. Primero, para demostrar que la gracia viene solo de Cristo y de nadie más. Y segundo, para que ningún cristiano sea excluido o tenga excusa de decir, pero es que el esforzarse es solamente para un grupo de personas. Yo ya soy salvo, listo. No. Si vemos, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo cristiano, sabemos, ya lo creo y espero que todos tengamos esa seguridad de salvación. Todo cristiano es salvo por la gracia de Dios, ¿cierto? Por esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, ese regalo que el Señor nos dio al momento de su muerte, nos dio su vida. Entonces todos tenemos esa seguridad, pero también todos debemos tener la seguridad que ningún cristiano tiene excusa alguna de decir, no debo que esforzarme. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ningún cristiano tiene esa excusa. Por eso son las dos razones principales, las dos razones de peso que el apóstol Pablo le añada, que es en Cristo Jesús. Claro, le está diciendo, todos los cristianos son salvos, todos, por la obra de Cristo. Pero todos los cristianos tienen que esforzarse ¿en qué? En la gracia. No hay un tiempo de descanso del espíritu. No hay tiempo de vacaciones espirituales, ni de break que se le parezca. No lo hay con el Señor. Ese trabajar en la obra del Señor siempre es continuo, siempre. No debemos que pensar que es que, pues, soy salvo, entonces esa gracia me da licencia para pecar. No la da.
sino que nos manda a esforzarnos día a día, a complacer, a rendir cuentas, a ser agradable. ¿A quién? A Dios. A Dios. Eso es lo que nos manda o lo que nos permite esta gracia. Y es lo que quiere decir, esfuérzate en la gracia. Interesante. Por eso nosotros no echamos en vano la responsabilidad del hombre. Y no podemos echarla en vano. Todo cristiano es responsable y debe ser responsable, pero teniendo en cuenta que su responsabilidad depende absolutamente ¿de qué? De la soberanía de Dios. De esa gracia que el Señor ya nos ha dado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. De su Hijo Jesucristo. Sí, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Vemos que Timoteo, el discípulo amado, había pasado mucho tiempo ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Conocía al apóstol Pablo de mucho tiempo. No era una cercanía de unos meses, sino que es años de conocer, de escucharlo, de saber que lo que Pablo predicaba efectivamente ¿qué era? La palabra de Dios, ¿cierto? Que el mensaje que daba el apóstol Pablo no era nuevo, sino que era el mensaje puro, fiel de la Escritura. Aquí abro un paréntesis. Todo mensaje que sea nuevo no es mensaje verdadero, no es el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, ¿cómo es? Antiguo. Viene de años tras año. Entonces, cierro paréntesis, aquí el Timoteo lo que puede evidenciar y lo que le dice Pablo a Timoteo: mire Timoteo, tú ya me has escuchado, ya has oído, ya has visto mi forma de enseñar, ya has escuchado mis enseñanzas, sabe cómo comparto yo, sabe de quién comparto yo, y espero que ya anteriormente le había dicho que la fe de Timoteo no era fingida, o sea que Timoteo también compartía ese mismo Señor y Salvador que compartía el apóstol Pablo. Entonces le dice, y no solamente lo ha escuchado solo de mí, sino que también lo ha escuchado ¿qué? Muchos testigos. ¿Cuántos? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque sencillamente Pablo estaba con Silas, Bernabé, Lucas, y aparte fundó casi la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces son muchos testigos. Es más, cuando Pablo impone las manos a Timoteo para llevárselo al ministerio, vemos que estaba en la congregación. Ya había más testigos. O sea, hay mucha gente que ha escuchado el mensaje del apóstol Pablo y ha sabido que es ¿qué? Pues la verdad de Dios. La verdad de Dios. Ahora, como ya has visto y has oído todo el mensaje que yo he dado, y tú sabes, Timoteo, que es verdad, pues ahora haz una labor. ¿Qué cuál es? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia del Señor. Y esfuérzate ¿para qué? Para enseñar a otros. ¿Se acuerdan, estudiantes del MINS, cuando vimos el módulo de bibliología? Que yo les decía, o sea, la pregunta, ¿cuál era la forma en que Dios ha querido preservar su mensaje, su palabra? Ya que en un inicio fueron escritos en piedras y después pasó al papel y ahorita pues tenemos lo digital. Pero ¿cómo Dios ha preservado su mensaje año tras año? ¿Se acuerdan? Exacto. Y esa es la respuesta, mediante la predicación. Y aquí la tenemos, de esta manera, versículo 2. El Señor ha permitido que año tras año, década tras década, siglo tras siglo, lo que se haga es que este mensaje fiel, puro, sea enseñado
¿A quién? A otros. A otros. Y vemos que Pablo, Pablo veía que ya su condición no iba a mejorar, sino que iba a morir. Y él sabía que muerto el pastor, ¿qué pasaba con las ovejas? Se dispersaban las ovejas. Pues sencillamente, ¿el que quiere? Que las ovejas sigan como reunidas en torno a qué? Pues al mensaje puro de Cristo. Y sabía que estaban los falsos profetas pronto para entrar, para introducirse en qué? En la iglesia, para dañar la iglesia. Entonces, ¿qué dice a Timoteo? Timoteo, mira, escoge a varones fieles. Pero antes de escoger a varones fieles, dice, esto encarga. Esta palabra es bien interesante. Porque esta palabra encargar es como si yo invitara a almorzar a Puyo. Puyo, yo lo invito a almorzar, ¿cierto? Y yo le coloco delante suyo el platillo más exquisito. No, el más exquisito. Bien. Entonces, pongámoslo en un nivel más alto, Puyo. Entonces, al ponérselo delante suyo, ¿usted qué haría con ese plato? ¿Lo dejaría ahí? Claro, comienza ¿qué? A saboreárselo, a degustarlo, a comérselo, y cuando me doy cuenta termina el suyo y sigue con el mío, ¿cierto? Y el de Natalia. Entonces, ese es encargar. Mire, ponle delante como lo más exquisito, póngaselo delante de los hombres. ¿Y qué van a hacer? Ellos van a empezar a digerirlo, degustarlo, comerlo, saborearlo. Pero esto no lo dé a cualquiera, Timoteo. Esto encarga a hombres como fieles. Ese es el punto, esa es fieles, viene de fe, y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener esa confianza plena en, ¿cierto? Entonces por eso la traducción, la palabra de Dios para todo dice, traduce como confianza, como que tiene confianza, exacto, eso es, hombres que tengan esa confianza plena en que lo que se les está enseñando y lo que están aprendiendo, lo que está ingiriendo es la verdad de Dios. Que no pongan en duda este mensaje fiel de la palabra. Eso es lo que quiere decir hombres fieles. Que estos hombres tengan la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y tengan la capacidad de poner su confianza plenamente en lo que diga la Escritura, aún su mente le diga que es imposible, porque estamos adorando al Dios de lo imposible. Eso es hombres fieles, hombres capaces de que cuando venga la adversidad a sus vidas no salgan corriendo como gallinas, sino hombres capaces que estén enfrentando todas las adversidades del enemigo con solo la palabra del Señor. Hombres fieles que sean capaces de retener todo lo que el mensaje puro y fiel de la palabra para dar buena defensa de ellos. A eso hace referencia el apóstol Pablo con hombres fieles. Pero ¿qué hace estos hombres fieles? ¿Quedan solo para ellos el mensaje? No. Sigue. Que sean hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, estos hombres deben que enseñar. Y aquí es algo interesante. Aquí este punto hay controversia entre muchos teólogos, porque unos dicen que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que lo dedicara solamente a personas para el cargo de obispo, por ser aptos para enseñar. Y es una de las características de los obispos y de los diáconos, ¿cierto? Y otros dicen que es para toda la iglesia. Bueno, entonces, ¿para quién será? Muy fácil. Pues son hombres aptos para enseñar, tanto para el ministerio como para la iglesia.
Porque les pregunto, ¿ustedes no enseñan? Claro. Claro que sí. Todo el tiempo se debe estar enseñando. Por eso este mensaje, aunque todo el mensaje dice para hombres que sean aptos para enseñar, o sea, en la cuestión del ministerio, claro, deben que conocer, deben que saber, se les debe que enseñar y enseñar a más profundidad todo el contenido de la Escritura. También este mismo contenido se le debe enseñar a tal profundidad a toda la congregación, para que toda la congregación esté apta para enseñar ¿a quién? A otros. A la medida que los pastores y los predicadores de una congregación crecen en el conocimiento del Señor, la iglesia también crece en el conocimiento del Señor. Y al crecer el conocimiento del Señor, están más capacitados ¿para qué? Para enseñarle a otros. Para enseñarle a otros. Y es ahí donde vemos que debe haber hombres fieles y también que deben ser aptos para enseñar a otros. Porque si no sabemos el mensaje de la palabra, ¿qué vamos a enseñar? Exacto, ese es el punto. Nuestra vida debe que enfocarse en en conocerle. Y es que en eso consiste la vida eterna. Exacto, que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Rico solo estos 2 versículos, toda la riqueza que tiene. Bueno, ya vemos que lo manda a esforzarse en la gracia, y lo manda a esforzarse en la gracia para cumplir un propósito principal en estos primeros versículos. Que ese propósito principal que debe cumplir Timoteo en estos primeros versículos, ¿cuál es? Sí, debe que esforzarse en la gracia, pero ese esforzarse en la gracia se lo lleva a cumplir un propósito principal en estos primeros versículos. Que ese propósito principal en estos primeros versículos, ¿cuál es? Enseñar a otros. Claro. Enseñar a otros. Timoteo tenía que sacudirse, y aquí es interesante que vemos que una iglesia debe tener varios hombres capacitados ¿para qué? Para enseñar, claro. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no te quedes para ti solo, capacita a varones, capacita a hombres, capacita a la iglesia, capacita a Timoteo. Ahora, del versículo 3 al versículo 6, hay una sección bien interesante. Porque sigue con el esforzarse en la gracia y sigue en el sentido de capacitar a estos hombres, pero ahora muestra este oficio con 3 características o 3 analogías, lo muestra el apóstol Pablo. La primera es una analogía militar, la segunda como atleta, y la tercera como un agricultor. Son 3 analogías, 3 ejemplos, pero esos 3 ejemplos tienen el mismo resultado. Pero vamos a verlo. Entonces, empecemos versículos 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues, sufre penalidades. Aquí el apóstol Pablo no quería hay que sacarlo de nuestra mente, porque no es la primera vez que le dice tú pues sufre penalidades, o sufre aflicciones, o sufre dolor. El apóstol Pablo no quería un mal para Timoteo. Hay que sacarse eso de la mente. No quería que Timoteo fuera de esas personas que muestran lástima, dolor, sufrimiento, y que así pues encuentra mayor gracia, como muchas doctrinas enseñan, ¿no? Sino que lo que le estamos diciendo aquí a Timoteo: mira Timoteo, al nosotros enfrentarnos a la vida cristiana, lo que se nos va a venir, ¿qué es? Persecución, penalidades, angustia, dolor.
Es lo que le está diciendo. O sea, que ese evangelio moderno, tan rico como lo muestra, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos, ven a Cristo que no va a tener angustia, ven a Cristo que todo eso es falso. Y totalmente falso. Para los que me están viendo también es falso. Cuando nosotros nos enfrentamos al Evangelio, nos enfrentamos a la vida cristiana, como demanda Cristo, vamos a sufrir ¿qué? Penalidades. Es más, el mismo Cristo le dice al pueblo, le dice a sus discípulos, mire, tomen su cruz y síganme. Cuando toman de referencia ese tome su cruz, toda persona que veían con la cruz sabía que su penal ¿cuál era? La muerte. O sea que lo que le está diciendo Cristo es que ustedes van a sufrir persecución de muerte. Y deben morir. ¿Por qué? Por mi mensaje, por la verdad. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el resultado? La ganará. Pero el que gane su vida sin seguirme a mí, ¿qué va a hacer? La perderá. Es ahí donde le dice, tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades como qué? ¿Como qué? Como un buen soldado. Ese es el punto. No como un soldado cualquiera, sino como un buen soldado. ¿Cómo? No lo entiendo. Sí, claro. Es otra cosa. Si es mal soldado, pues obviamente la tribulación o penalidad se la va a ganar por su mal comportamiento. Exacto, eso es de ahí. Pero Pablo le manda a Timoteo que un buen soldado. Un buen soldado. Y lo interesante es que no van a ser un soldado cualquiera, soldado promedio, sino el mejor soldado. ¿Y qué característica tiene el mejor soldado? Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en ¿qué? En los negocios de la vida. De ahí arrancamos. Nosotros sabemos que en la vida militar, por eso Alonso que prestó servicio militar, usted cuando estuvo en su servicio militar tenía permisos, podía hacer lo que quisiera y salir a la vida cotidiana, ¿sí? Muy bien. Un buen soldado sabe que debe cumplir órdenes, acatar órdenes, que su vida no es una vida de un civil común y corriente, tiene que enfocarse y tiene que mentalizarse de que ya es diferente, que ya debe que estar establecido bajo una autoridad, que debe que cumplir lo que esa autoridad demande, que su forma de hablar, de comportarse, de actuar no va a ser la misma de un civil, sino que todo tiene que estar regidos por reglas, ¿cierto? Y que esa regla, que si la incumple, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente va a traer a ese soldado, ¿qué? Una consecuencia negativa. ¿Sí, más o menos? Yo no he prestado servicio militar. Una pequeña recompensa. Bien, aquí el apóstol Pablo está tomando la idea como el servicio militar o los militares romanos. Había una élite romana, de los soldados romanos, que ellos eran los encargados de toda la seguridad del país. Aparte de los soldados normales, había una élite. Y esta élite lo que hacía era abstenerse, y si era necesario abstenerse aún de comer, lo hacía. Era tal su entrenamiento que no les importaba sino un solo objetivo: ganar. Ya. Y si ese objetivo le costaba aún su propia alimentación, lo hacía. Aún en esa. Y entonces, ¿qué le dice Pablo? Mire, ninguno que se mete a la vida militar se enreda en las cuestiones de la vida. Ninguno. Le cuesta la carrera, le cuesta todo. Es otra vida totalmente. Y al pueblo le puede costar.
bien, estamos, pues sí, pero estamos ahorita con el soldado, la vida militar. Y lo interesante es que, ¿qué le dice? Mire, tú sé un buen soldado de Jesucristo. ¿A qué hace referencia? Que la vida de nosotros, somos soldados. Y por tal razón nosotros no nos debemos que enredar ¿en qué? En las cosas de la vida, en complacer la carne, en satisfacer los deseos de la carne. No debemos que hacer. Es el punto donde quiere llegar el apóstol Pablo con Timoteo. Timoteo, tú eres no un soldado, sino un buen soldado de Jesucristo. Y como un buen soldado de Jesucristo, no se enreda en los negocios de la vida. Aquí lo que Pablo le está diciendo es, no se enreda en agradar lo que su cuerpo demanda. Y vayamos un momento a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Léalo, amor, por favor. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Gracias. Santiago lo explica de otra manera, pero es lo mismo. ¿Qué dice Pablo? Mire, ustedes son soldados, buenos soldados de Jesucristo, y por tal razón no se deben enredar en los negocios de la vida. ¿Qué dice Santiago? Mire, si ustedes sencillamente desean, piensan o más, con solo pensarlo, agradar al mundo, pues sencillamente ya son unos adúlteros y se constituyen ¿en qué? Enemigos de Dios. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Nos enredamos en los negocios de la vida? ¿O estamos apartados para quien nos llamó, que es Jesucristo? Vayamos a 1 de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. A ver qué nos dice el apóstol Juan. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí Juan es más claro. Y dice, bueno, si alguno ama el mundo o se enreda en las cosas del mundo, pues sencillamente el amor de Dios no está. Quiere decir que no es soldado de Jesucristo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y sigue. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Eso significa ser un buen soldado de Jesucristo, que no se enreda en los negocios de la vida. Y todo lo hace con un solo propósito. Cuando Alonso estaba prestando servicio, yo me acuerdo que uno de los permisos que le dieron, él vino a enseñarnos las 3 frases del servicio militar. ¿Cuáles eran, Alonso? Que ya me olvidaron. Que ordena, como ordene y cumplida su orden. Que ordena, como ordene y cumplida su orden. Y estas 3 frases se daban para satisfacer ¿a quién? Al que le manda, ¿cierto? Sea capitán, mayor, yo no sé, cabo, el rango que tenga. Se le da para cumplir al que da la orden. ¿Bien? ¿Qué dice acá? Mire, todos ustedes, no se enredan en los negocios de la vida, no lo hacen para cumplir y satisfacer ¿a quién? A quien lo tomó como soldado. Entonces, siempre nuestra respuesta, ¿cómo debe que ser? Con Cristo. Que ordena, como ordena y cumplida su orden, conforme a la palabra del Señor. Y siempre debemos tener esa figura. Nosotros no estamos bajo voluntad humana. Nosotros no nos debemos que enredar con los negocios de la vida.
Por eso desde la primera de Timoteo yo le decía que esta carta era como en términos de mando militar. Y que siempre se dice, sí señor, una orden militar. ¿Por qué? Porque Pablo no es la primera vez, lo denota como esa vida militar que tiene que cumplir. Y Timoteo, tienes que hacerlo. ¿Te ha pasado la vida militar? Y acordémonos, siempre tiene que vivir para agradar conforme a quien lo tomó por soldado. Bien, cumpliendo las órdenes de quien lo tomó como soldado, viviendo como para el que lo tomó como soldado. O sea que nuestra vida debe que vivir conforme a lo que nos manda la Escritura. Bien, viene el segundo ejemplo. Versículo 5. Por favor, alguien que me ayude con el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Gracias. Lea la versión, por favor. Versículo 6. 5. ¿verdad? 5. Dice, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Gracias. Bien. Y aquí es bien chévere. Vemos que no es la primera vez que en todas las cartas de Pablo que Pablo toma ejemplos de atletas o de deportes olímpicos. En ese entonces, acordémonos que vienen los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos pues vienen ¿de dónde? De Grecia, de Olimpia, Grecia. Bien, aunque en Corintio también se presentaba otros juegos, tienen otros nombres que eran muy similares, pero los más conocidos son los Juegos Olímpicos, que lo conocemos hasta el día de hoy. Bien, perdón. Entonces, estos juegos anteriormente, bueno, hoy pues también, pero anteriormente eran los jueces muy rigurosos, extremadamente rigurosos. Antes de que una persona pudiera participar en estos juegos, le hacían miles de exámenes. Y durante el juego estaban tomando control de la persona y finalizaba el juego y también le hacían control para ver si había incumplido algún punto de los reglamentos de la competencia, porque si lo incumplía, pues no ganaba, quedaba desclasificado. Bien, y para una persona, para un jugador, quedar desclasificado es una deshonra grandísima. Vemos que pasando el tiempo, pues muchos atletas, aún después de muchos años, se le han descubierto que ha hecho trampa. ¿Y qué pasa? Con los Juegos Olímpicos le quitan su medalla, su honra, porque para ellos es una honra, su honra. Bien, ahora, ¿por qué Pablo toma tantos ejemplos? Pues sencillamente parece que le haya gustado los Juegos Olímpicos, no sé, pero ahora sí. Pero pues Pablo simplemente lo toma como referencia para tener nosotros conocimiento. ¿Dónde más lo podemos encontrar? En 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 en adelante, también nos da la figura del atleta. Pero lo doy como referencia para los que están apuntando. Pero aquí no me quiero enfocar en la carrera, no me quiero enfocar en el tiempo que dura una persona entrenando para esa carrera. No me quiero enfocar en la condición o en la abstinencia que debe que hacer esa persona para poder competir, para poder entrenar. No me quiero enfocar en eso. Me quiero enfocar en lo que me muestra el apóstol Pablo en este versículo. ¿Que cuál es? Muy sencillo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿A qué hace referencia aquí el apóstol Pablo? Hace referencia únicamente a la forma en la que corre. ¿Cómo así? Pues sencillamente si corre conforme a la ley establecida o si sencillamente corre conforme a su propia voluntad. Porque si corre conforme a su propia voluntad, pues ¿qué va a pasar? No va a ser coronado. No va a ser coronado. La pregunta es, ¿cómo estamos corriendo? ¿Estamos corriendo conforme a lo establecido por la ley?
hasta lo establecido por Dios, a este marco de referencia que Dios nos ha dejado, que es su Sagrada Escritura? ¿Estamos corriendo conforme a ella o estamos corriendo conforme a nuestra propia voluntad? Acuérdense lo que dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso el apóstol Pablo aquí en Timoteo lo enfoca de una manera tan especial y le dice: si no lucha legítimamente, no va a ser coronado. Si nosotros no luchamos, no corremos, no golpeamos, no avanzamos conforme a lo que Dios ha establecido, pues sencillamente no vamos a ser coronados. No quiero enfocarme en las coronas que habla la Escritura que vamos a recibir conforme a la obra que hayamos hecho aquí en la tierra. No me quiero enfocar en eso. Lo que yo me quiero enfocar es examinarnos a nosotros mismos, como dice la Sagrada Escritura. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Muchas personas les gusta escuchar la referente a las coronas. Y cree que entonces él le va a dar coronas y en el cielo va a decir: uy, mire, Puyo como eres santo, tiene 5 coronas. Yo nomás tengo 2. No, todas esas coronas van a ser con un solo propósito. Pero cuando estemos delante del gran trono y veamos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, vamos a tomar nuestras coronas y las vamos a arrojar delante de Él, reconociendo que Él es el único digno de alabanza y de reconocimiento. Cuando estemos allá, ¿qué vamos a tener que arrojar? ¿Vamos a tener esas coronas para arrojar? ¿O sencillamente vamos a estar con manos vacías? Vamos a pasar la deshonra de que no, Señor, ¿y para mí? ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió? ¿Se esforzó en la gracia? Acordémonos que todo está en base al primer versículo. Esfuérzate en la gracia. Y todo el capítulo va a estar en base a ese primer versículo. Esfuérzate en la gracia. ¿Se esforzó? ¿Luchó legítimamente? ¿Corrió legítimamente? ¿No se enredó en las cuestiones de la vida? ¿Corrió y luchó como yo lo mandé o como usted pensó? ¿Cuál es lo que dice Santiago? Si pensamos solamente en agradar al mundo, solamente con pensarlo nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios. Y 1 Juan, ¿qué dice? Que si nosotros pensamos y agradamos al mundo, pues el amor de Dios no está en nosotros. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos luchando? Conforme a lo establecido por Dios, ¿creemos que vamos a recibir esa corona? ¿Vamos a ser coronados? A la verdad, como dice 1 Corintios 9, a la verdad todos corren para recibir una corona ¿cómo? Corruptible. Pero nosotros debemos que correr porque vamos a recibir una corona ¿cómo? Incorruptible. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos siguiéndonos por atajos? Ilegítimamente. Es un punto bien interesante para reflexionar. Y acordémonos que todo se debe que hacer agradando a aquel que nos tomó. Por eso, no se enrede en los negocios de la vida, corre legítimamente. Y viene el tercer ejemplo. Versículo 6. El labrador participa de los frutos. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bien, ¿quién de aquí conoce la vida de campo? Bien, es fácil hablar desde este punto, porque todos tenemos conocimiento de este punto. Aún los más jóvenes, pues, así como yo, los más jovencitos como yo, pues, como la abuela,
pues, que también tenemos conocimiento referente al campo, ¿bien? Y la Biblia nos da muchas ilustraciones de este tipo. Pero lo que nosotros debemos mirar, o lo que vemos siempre en el diario vivir, es que un campesino, una persona, aún nosotros, no comemos primero sin antes haber ¿qué? Trabajado, ¿cierto? Sería ilógico. Un campesino no se sienta a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, vea, 4 de la mañana, uy. A esa hora sí, yo me acuerdo cuando me paraba, a mí me paraba a las 6, no digo que a las 6. Mi amigo tenía más complacencia. Bien, a las 4 de la mañana no se para y bueno, vamos a esperar la comida. Llega a las 6 de la mañana, listo, seguimos esperando la comida. 8 de la mañana, no, hombre. Ya casi está la comida. Sí, la comida, la cena. Mediodía, ahí sentado, bueno, ¿qué habrá pasado con la comida? 6 de la tarde, pues se acuesta sin comer porque no pasa eso. Aquí, cuando toma el ejemplo del labrador, aunque aún es difícil, pero anteriormente era una labor muy, pero muy complicada, pues porque no había nada de avances tecnológicos, todo tocaba era con las manos, literalmente con las manos, el labrador le tocaba a fuerza con sus manos escarbar, con sus manos mismas abrir huecos, sembrar, regar, todo, o sea, era una labor muy dura. Pero, ¿qué dice? El labrador es consciente que para poder participar de los frutos, ¿qué debe que trabajar primero? Él no va a comer si no ha trabajado. Y eso es de ahí. Ellos no comen sin antes, primero no haber trabajado. Y la comida de ellos a las 6 de la mañana es un tinto. Lo primero que se zampa, su tintico. Entonces, aquí nos muestra ese trabajo arduo que se debe que hacer. Y hay un ejemplo en Proverbios que el Salomón lo toma de una realidad. Cuando dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falta de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido ¿qué? Los espinos y espigas habían cubierto ya la faz de la tierra, su faz. Lo vi y tomé consejo. Lo puse en mi corazón. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y un campesino comprende esto a la perfección. Hombre para trabajar duro, ellos. Dije que hoy en día tocaba más suave, pero es un trabajo duro. Y hay muchos que no disfrutan de tecnología, pero les toca la antigua. Duro. Pero algo que nos enseña este ejemplo del labrador es una cosa que muchas veces nosotros no tenemos. Porque nosotros, los de la ciudad, nos hemos acostumbrado al instantáneo. Todo ya. Y tanto que el tinto ya viene instantáneo. Comida instantánea. Ya. Y yo quiero todo ya. Y si no me llega en 5 minutos sale gratis. Y entonces nosotros nos hemos enseñado todo al instantáneo. El campesino, y este ejemplo, nos enseña una cosa. Que es que, sí, para el primer trabajo sí, pero también nos enseña algo bien importante, que nosotros debemos que acogerlo en nuestras vidas. La paciencia. Dígalo despacio. La Muy bien. Pero como soldados, díganlo. La paciencia. Eso. No se lo he olvidado. La paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque para que haya un fruto, ¿qué hay que tener? Paciencia. Obvio. Abre el hueco, cierra la semilla, la riega y no se va a coser, el otro día no va a amanecer ya el palo grande con el fruto. A juro si la riega y si esa no te llueve el otro día, ¿qué tiene? Arena mojada.
Sí, no tiene nada más, ¿sí? O va a tener algo más. No, no tiene nada más. Y a la medida que va creciendo, tiene que irle quitando la maleza de al lado, tiene que irla despojando, tiene que irla cuidando, cortando las hojitas, cuidándolo, abonándolo. Eso es un trabajo de paciencia. Yo siempre he visto lo que es el cultivo como la vida del Paciencia. Sí. Yo considero todavía a mis padres conmigo. Tienen paciencia conmigo. Pero bien, la esposa también tiene paciencia. No, pero tomé el ejemplo de padres e hijos. Bien, volviendo al cultivo. Entonces, para poder comer del fruto, debe que tener paciencia, ¿cierto? Y es lo que nosotros no tenemos muchas veces. Nosotros somos llamados a hacer ¿qué? Ya poniéndolo en ejemplo actual para nosotros. Somos llamados a ser soldados, somos llamados a ser buenos soldados, somos llamados a ser buenos atletas y somos llamados a ser ¿qué? Buenos labradores. Hombre, ¿y cuál es la tierra que tenemos que labrar? Muy bien, no nosotros, no, sino ¿dónde? Afuera, el campo, el mundo. Bien, ¿y qué pasa con nosotros? Que nosotros, como le decía hace un momento, nos hemos enseñado a ser muy impacientes y somos la generación, hay alguien que habla de las generaciones, somos la generación del ya. Sí, somos la generación del ya, queremos todo ya. Y queremos que le compartimos una vez a una persona y ya la queremos ver convertida. ¡Ah! No. Dios obra en cada persona de manera diferente. Como nos enseñaba nuestro pastor Pedro, uno lleva la semilla o la palabra ¿a dónde? Al oído. Hasta ahí uno llega. Ya todo el otro proceso, ¿quién lo hace? El Señor. Pero ¿cuál es la labor nuestra? Como buenos labradores. No, es esta. Ir limpiándole, ir cortándole, ir abonándola. ¿Cómo lo hacemos? Vamos donde la persona, compramos 1 kilo de abono de triple 15 y la le echamos ahí a los pies. No. En la oración, orando por la persona, orando por estos conocidos que le hemos compartido, orando por las personas antes de ir a compartir para que el Señor sea abonando ese terreno, limpiando, que el mismo Señor vaya haciendo la obra. Acordémonos que todos debemos que esforzarnos bajo ¿qué? La gracia del Señor. Por eso debemos que orar, anticipar, le compartimos, ya le compartí una vez, ya si se convierte entonces que vaya para el infierno, no, seguirle compartiendo. Y si no creyó, pues seguirle compartiendo, orando. Eso lleva un proceso, hermanos. ¿Cómo fue para con nosotros? ¿Cómo fue? No es que nos compartió una vez y ya que convertidos. No. Es un proceso. Que con unos dura más que con otros. Pero a eso es que nos llama las Sagradas Escrituras. Vayamos un momento a Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vamos a ver un poco sobre la paciencia. Me dijo una vez una estudiante, cuando estábamos viendo el fruto del Espíritu, me dice: teacher, eso es lo que usted no tiene. Paciencia. Le dije yo, claro, hay que trabajar en la paciencia. Lucas capítulo 21, versículo del 16 al 19. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? Vuestras almas. ¿Cómo dice su versión? Pues? Ser firme, la paciencia, Ujú. a pesar de todo eso, y se salvarán. ¿Sí? Que estén firmes, que tengan esa paciencia. Enseñar con toda paciencia y doctrina, hombre. Pero es que nos miraron feo. Ay, yo no vuelvo a compartir la Puyo porque me sacó corriendo su casa. No. El Señor lo perdona. Lo que yo le dije, Pollita, que hoy lo voy a tomar de ejemplo. Lo que debemos que mirar es que el mundo nos va a aborrecer. Porque es que el mundo aborrece al que nosotros predicamos. Y si nosotros no tenemos esa paciencia, pues sencillamente, ¿cuántas almas vamos a ganar? No, ninguna. Aunque ahí dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestra alma. Lucas lo habla de forma singular, vuestra alma, porque vamos a estar firmes en el Señor y tener esa paciencia. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que no vemos? Pues al Señor. Pero ¿qué vemos? Toda esa tribulación, angustia, persecución, muerte, desnudez, hambre. Pero a pesar de todo eso que dice también la Escritura, a pesar de todo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como nosotros, el Señor nos capacita por su Espíritu, en su gracia nos llena de esa fuerza, nos fortalece y nos manda a esforzarnos en su gracia, a tener esa paciencia de soportar, también de enseñar. Claro, mira, uno como pastor, voy a abrir un poco mi corazón, uno como pastor muchas veces quisiera entrar en la mente de los miembros de la iglesia y metérsele, abrirle, recabrearlo todo y volverle a encerrar. Sí, cambiarle todo ese chip y como que comprenda. Pero en lo que me he podido dar cuenta es que si lo hacemos bajo nuestras fuerzas, pues sencillamente vamos a cansarnos, vamos a agotarnos, vamos a aburrirnos, vamos a aburrir a la iglesia. Debemos que esforzarnos ¿en qué? En la gracia del Señor. ¿Cómo nos esforzamos en la gracia del Señor? Pues predicándole. Y el Señor a su tiempo hará. Señor a su tiempo hará. Y así es con todas las personas. Ay, iglesia. Y entonces, después de que tenemos paciencia, al tiempo vamos a ver ¿qué? El fruto. Y vamos a poder comer del fruto. Eso no es así como por arte de magia. Eso es trabajo. Y trabajo arduo. Entonces, son tres analogías, tres ejemplos que coloca el apóstol Pablo. Un buen soldado, un buen atleta, un buen labrador. Pero estos tres me llevan a uno solo. ¿Y cuál es? Vivir. Vivir como Cristo. ¿Quién fue ese buen soldado? Cristo. ¿Quién fue ese buen atleta que corrió legítimamente toda la carrera? Cristo. ¿Quién fue ese buen labrador que tuvo esa paciencia y aún demostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros? Cristo. Por eso todo se resume, esos tres ejemplos, tres analogías que nos muestra aquí el apóstol Pablo, se resume en una sola: vivir como Cristo.
Pero es difícil, no es difícil, porque es que el Señor nos manda a esforzarnos en su gracia y Él nos da su Santo Espíritu, que el cual nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Nos da ese poder para hacerlo. Claro, si lo vas a hacer en tu fuerza, tenlo por seguro que no cumples ni uno de 3. No se puede cumplir. Por eso hay que descansar, hay que esforzarnos es en la gracia del Señor. Y versículo 7, ya para terminar. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Otras versiones pueden decir, entiende lo que digo. Entiende lo que digo. Piensa en lo que digo. ¿Cómo dice su versión, Bullo? Piensa en lo que digo. Bien. Aquí el apóstol Pablo añade esta razón. Es para poder reflexionar a Timoteo. Considera lo que digo. Pero lo interesante es que no es como si le estuviera dando un consejo. Timoteo, tú verás si considera lo que digo. No lo está dejando en la voluntad de Timoteo si quiere o no quiere escuchar eso de Pablo. No, es una orden, considera lo que digo. O sea, ya lo dije, ponte a pensar. Reflexiona en estas palabras que te estoy diciendo, Timoteo. Porque es que estas palabras que te estoy diciendo, Timoteo, las hay que enseñar a otros. Para que esos otros las enseñen a otros. Y a otros. Y a otros. Y por ese cumplimiento de Timoteo, gracias a Dios por ese cumplimiento de Timoteo, es que nosotros estamos aquí. Porque si sacara el tiempo de preguntarle a cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo llegó a los pies de Cristo? ¿Qué me va a decir? Alguien me compartió. Todos tenemos alguien que nos compartió. Todos. Y ese alguien ha sido obediente a esto. Y nosotros, pues le compartimos a alguien más. Y así sucesivamente. Por eso le dice a Pablo a Timoteo, piensa lo que te estoy diciendo. Reflexiona sobre lo que te estoy diciendo. Iglesia, reflexionemos con lo que nos estamos enfrentando en la tarde de hoy. No es que si queramos ser esos buenos soldados, buenos atletas, buenos labradores, no es que queremos, es que debemos que hacerlo. Y acordémonos que siempre vamos a enseñar el mismo mensaje antiguo, que si hacemos un rastreo, ese mensaje antiguo, pues nos lleva ¿a quién? A Cristo. Ese es lo que Pablo le está diciendo. Bueno, considera lo que digo, piensa en lo que estoy diciendo, analiza en lo que te estoy diciendo, Timoteo. Timoteo tenía que reflexionar y tenía que mirar la dirección de su vida. Por eso inicia, esfuérzate en la gracia, sacudirlo. ¿Cómo se está dirigiendo tu vida, Timoteo? Iglesia, ¿cómo se está dirigiendo nuestras vidas? Piensa en lo que estamos diciendo. Servirle a Cristo pues, es mucho más excelente que cualquier cosa. Que cualquier actividad, que cualquier trabajo. El servirle a Cristo es muchísimo mejor. Y termina con una oración extraordinaria, que espero que esta oración siga siendo la oración de nosotros. ¿Y cuál es la oración? Y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios quiera que esa siga siendo nuestra oración. Señor,
Que tú nos sigas dando entendimiento en todo, en todo. ¿Por qué esta oración es tan importante como cierra? Porque sencillamente Pablo lo que quiere es que el entendimiento de Timoteo no se aparte, sino que comprenda todo el mensaje, el misterio de la piedad, como lo habla 1 Timoteo 3. Que no tenga excusa alguna, sino que pueda comprender todo esto para que sea siervo fiel y pueda darle a enseñar a siervos fieles, que estos siervos fieles puedan comprender todo. Por esa razón es que el apóstol Pablo termina diciendo eso, que el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo recurre a Dios porque no tiene a nadie más a quien recurrir. Recurre a Dios para que Dios les dé entendimiento a Timoteo. Y de aquí, de esa oración final, podemos inferir una cosa, o sacar una cosa, que si el Señor no nos abre el entendimiento, nosotros no podemos comprender las maravillas de su ley. Y es ahí donde nosotros podemos ver a muchas personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, mucho, pero tienen un conocimiento simple y llanamente teórico, porque no han comprendido. Dios no le ha abierto el entendimiento para que entiendan este mensaje, esta obra de Cristo, este plan de redención, porque la Escritura todo nos habla del plan de redención. O sea que esta palabra, el Señor te da entendimiento en todo, infiere que si el Señor no nos da entendimiento, no vamos a entender. Si el Señor no nos abre entendimiento, no vamos a entender. Y lo que vamos a enseñar es simplemente sabiduría de hombre, porque vamos a aplicarle sabiduría humana. Y cuando aplicamos la sabiduría humana, dice Santiago que es una sabiduría como diabólica. Diabólica. Y eso es lo que pasa cuando no hay ese entendimiento. Por eso es tan importante esta oración. Si decimos, no, pero es que ¿quién fue mejor maestro que Pablo? Pablo fue un buen maestro. Pero aún así, ¿qué dice Pablo? Señor, dale entendimiento. Pablo sabía que para poder comprender, entender todo este misterio de la piedad, necesitamos el entendimiento de Dios. Iglesia, 7 versículos, pero estos 7 versículos lo que hace es marcar ese hacer. Y vimos que tenemos que esforzarnos en la gracia ¿o con qué propósito? Con el propósito de enseñar a hombres fieles y actos para enseñar. Y de ahí siguen las demás. Apenas estamos iniciando el capítulo. Espero que no se pierdan las otras predicaciones, que están como para chuparse los dedos. Porque lo que estamos haciendo es mostrándola, entregándola, dando ese banquete a ustedes. Chúpense los dedos con la palabra de Dios. Amado Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado de poder compartir, de poder, Señor, deleitarnos un poco más en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir como Cristo vivió, siendo un buen soldado, siendo un buen atleta, siendo un buen labrador. Por favor, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.